Prepárate, porque viene un repente de Dios a tu vida, y antes de que tu mente diga, ya he escuchado eso antes, déjame hablarle directamente a lo que has estado callando. No te lo digo para emocionarte. No te lo digo para darte una frase bonita. Te lo digo porque hay algo que está a punto de acomodarse, y tú has sido formado para sostenerlo. Sé que estás cansado de esperar sin señales claras. Sé que a veces te preguntas si tu oración quedó suspendida en el aire. Sé que sonríes cuando otros celebran, pero por dentro te preguntas ¿cuándo será tu turno? Y justo ahí, en ese punto donde empiezas a dudar en silencio, es donde esta palabra cobra sentido. Has pasado noches preguntándote cuándo llegará tu momento. Has visto a otros recibir respuestas mientras tú sigues en la orilla, mirando el agua como si nada se moviera. Y esa sensación desgasta. Pero escucha esto con calma, sin resistencia. Lo que parece quietud no es abandono. Es alineación. Hay temporadas en las que el cielo no hace ruido, oras, y lo único que escuchas es tu propia respiración. Sigues adelante. Trabajas, cumples, sirves, pero por dentro sientes que algo quedó suspendido. Como si el reloj del cielo avanzara, pero no contigo, y esa percepción duele no entender, duele no ver avances visibles, duele sentir que todo sigue igual cuando tú has cambiado tanto por dentro. Pero hoy no estoy aquí para acelerarte. Estoy aquí para decirte algo que quizá no habías mirado desde este ángulo, lo que tú llamas demora. El cielo lo llama preparación estratégica. Y cuando entiendas esto, todo comenzará a verse distinto. Porque lo que estás sintiendo ahora mismo no es falta de fe, es cansancio acumulado, y esa sensación cansa. Cansa sonreír cuando por dentro estás procesando preguntas que nadie escucha. Cansa mirar hacia adelante sin señales claras. Cansa confiar cuando el resultado no cambia. Pero hoy no vengo a agitar tu ansiedad. No vengo a decirte que corras más rápido ni que ores más fuerte. Vengo a recordarte algo esencial. Lo que parece inmovilidad es, en realidad, un acomodo invisible. Dios no improvisa los repentes, los prepara en silencio, porque un repente de Dios no nace en el ruido, nace en la profundidad, no aparece por casualidad, se construye en lo oculto, no llega para sorprender a Dios. Llega cuando todo ya fue alineado, aunque tú no lo hayas visto. Tal vez tú solo ves la espera, pero Dios ve la estructura. Tal vez tú sientes retraso, pero Dios está midiendo tiempos. Tal vez tú percibes distancia, pero el cielo está organizando encuentros que todavía no imaginas. Hay algo poderoso que debes entender desde este primer momento. El silencio no es señal de abandono, es señal de proceso, y el proceso no es castigo. Es formación. Cuando un agricultor siembra, no grita sobre la tierra todos los días para ver si la semilla está creciendo. Confía en que debajo de la superficie algo está ocurriendo, algo que no se ve, pero que es real. Así ha sido contigo. Debajo de tus lágrimas algo se ha estado fortaleciendo. Debajo de tus dudas algo se ha estado afirmando. Debajo de tu aparente lentitud, algo se ha estado alineando. El cielo no está distraído. Está trabajando. Y aquí hay una verdad que quizá te sacuda un poco, pero con ternura. Si el repente llegara antes de tiempo, no lo podrías sostener. Porque los repentes de Dios no son simples sorpresas. Son transiciones. Son movimientos que cambian dirección, son giros que transforman escenarios completos, y para sostener un cambio repentino, el corazón necesita estabilidad profunda.
Dios no solo quiere darte algo, quiere prepararte para permanecer en eso. Has crecido más de lo que crees en este tiempo, aunque no haya aplausos, aunque no haya señales visibles, aunque nadie haya celebrado tu resistencia. Cada noche que elegiste confiar fue una victoria silenciosa. Cada mañana que te levantaste sin entender, pero decidiste seguir, fue entrenamiento espiritual. Cada lágrima que no te hizo rendirte fue una raíz más profunda en tu interior, y el cielo honra eso. Escucha esto con calma. El repente no es el inicio del milagro. Es la manifestación de algo que ya estaba en proceso. Lo que parece súbito para los demás, para Dios, ha sido cuidadosamente construido. Tal vez tú has estado mirando el horizonte esperando una señal grande, una voz fuerte, un movimiento evidente. Pero muchas veces el repente empieza con un pequeño cambio, una conversación, una puerta que se abre sin esfuerzo, una paz que llega de pronto, una claridad inesperada. Y cuando eso ocurra, entenderás que el silencio nunca fue vacío. Fue preparación. Hay personas que solo celebran el momento visible, pero tú estás aprendiendo a valorar el proceso invisible. Y eso te está dando madurez, porque la espera no te debilitó, te afinó, la incertidumbre no te rompió, te moldeó. El silencio no te abandonó, te fortaleció. Hoy quiero que sueltes la idea de que estás atrasado. No estás atrás, estás siendo formado. No estás fuera del plan, estás dentro del diseño, no estás olvidado, estás siendo trabajado con precisión. Hay tiempos en los que Dios parece lento porque estás siendo minucioso. Y lo minucioso produce estabilidad. Respira un momento, piensa en todo lo que has atravesado en este último año. Las dudas, las preguntas, los cambios internos, las conversaciones difíciles, las decisiones que tomaste en silencio. Todo eso no fue en vano, todo eso fue estructura. Un repente de Dios no se trata solo de recibir algo nuevo, se trata de estar listo para caminar en una dimensión diferente, y algo dentro de ti ya cambió. Tal vez todavía no lo notas del todo, pero ya no reaccionas igual, ya no te desesperas igual, ya no dependes tanto de señales externas. Hay una quietud nueva creciendo en tu interior. Eso es preparación. Porque cuando el movimiento llegue, y llegará, necesitarás esa quietud para no perder el equilibrio. No confundas calma con estancamiento, no confundas silencio con vacío. No confundas lentitud con olvido. Hay una sincronización divina que no siempre coincide con nuestra urgencia, pero cuando finalmente se revela, todo cobra sentido. El repente no será para exhibirte, será para posicionarte, no será para impresionar, será para establecer. No será un espectáculo, será una transición, y cuando suceda mirarás atrás y entenderás que cada día, aparentemente igual, estaba sumando fuerza interior. Así que hoy no te aceleres. No fuerces nada, no trates de abrir puertas antes de tiempo, no te compares con quienes parecen avanzar más rápido. Tu proceso tiene ritmo propio. Tu historia tiene diseño específico, tu temporada tiene propósito definido. Y si hoy te sientes en la orilla, esperando que el agua se mueva, recuerda algo. No siempre el agua necesita agitarse para que el milagro ocurra. A veces, el milagro comienza cuando el corazón aprende a descansar antes del movimiento. Prepárate, no con ansiedad, con confianza, porque cuando Dios decide mover una pieza, todo lo demás comienza a acomodarse, y lo que parecía inmóvil, de pronto cambia, no por presión,
no por esfuerzo humano, sino porque el tiempo invisible terminó su trabajo. Y cuando ese instante llegue, entenderás que el silencio fue el taller donde Dios construyó tu repente. Hay algo que debes comprender ahora, con el corazón abierto y sin resistencia. Los repentes de Dios no son explosiones emocionales, son cumplimientos silenciosos que maduraron durante mucho tiempo. No llegan para impresionar tus sentidos, llegan para confirmar que el proceso terminó su fase oculta. Durante esta temporada has aprendido a esperar sin garantías visibles. Has aprendido a orar sin respuestas inmediatas. Has aprendido a caminar sin aplausos. Y aunque no lo notaste, eso fue formando dentro de ti una estructura espiritual distinta. La espera con propósito transforma la manera en que percibes el tiempo. Antes, tal vez medías el avance por resultados. Ahora empiezas a medirlo por profundidad. Antes buscabas señales externas. Ahora valoras la estabilidad interna. Antes querías movimiento. Ahora entiendes que el carácter también es avance. Y eso es exactamente lo que el cielo estaba desarrollando, porque cuando Dios guarda silencio, no está detenido. Está trabajando en áreas que no pueden ser visibles todavía. Está corrigiendo motivaciones. Está limpiando intenciones. Está alineando deseos con propósito. A veces pedimos un repente, pensando que será solo una bendición externa. Pero el verdadero movimiento comienza adentro. El cambio visible siempre es consecuencia de una transformación invisible. Quizá tú pedías una puerta abierta, pero Dios estaba formando firmeza. Quizá tú pedías una oportunidad inmediata, pero Dios estaba construyendo madurez. Quizá tú pedías velocidad, pero Dios estaba diseñando estabilidad. Y hay algo profundamente amoroso en eso. Dios no entrega promesas a corazones inestables, no porque quiera castigarte, sino porque quiere que puedas permanecer cuando el cambio llegue. El repente no es una emoción pasajera, es un nuevo nivel. Y los nuevos niveles requieren bases sólidas. Piensa por un momento en cómo reaccionabas antes ante la frustración. ¿Recuerdas aquella ansiedad que te hacía sentir que todo se estaba perdiendo? Hoy ya no reaccionas igual. Hoy, aunque te duela, sabes respirar, sabes esperar un poco más, sabes guardar silencio cuando antes habrías explotado. Eso no fue casualidad, fue formación. El silencio de Dios no te debilitó, te refinó. Te enseñó a escuchar sin ruido, te enseñó a confiar sin espectáculo, te enseñó a sostenerte incluso cuando no había confirmación visible. Y aquí viene una verdad que tal vez necesites oír con claridad. La espera nunca fue un pasillo vacío. Fue un taller de precisión. Mientras tú pensabas que nada se movía, Dios estaba organizando detalles que tú no podías controlar. Estaba acomodando tiempos, estaba ajustando circunstancias, estaba preparando conexiones correctas. Estaba cerrando caminos que habrían sido distracción. La espera también protege. Hay puertas que si se hubieran abierto antes, te habrían desgastado. Hay relaciones que si hubieran llegado en otro momento, no habrías sabido discernir. Hay oportunidades que si se hubieran manifestado sin preparación, habrían sido más carga que bendición. Por eso el silencio no fue castigo, fue cuidado. Cuando el cielo guarda silencio, muchas veces está evitando que algo prematuro interrumpa tu desarrollo. Y aunque desde tu perspectiva parezca lento, desde la perspectiva eterna es perfecto. El repente de Dios no depende de la prisa humana, depende del cumplimiento del proceso, y tú estás más cerca de lo que imaginas.
No porque yo lo declare con emoción exagerada, no porque hoy te sientas especialmente fuerte, sino porque el proceso tiene señales y las señales están en tu interior. Ya no estás desesperado como antes. Ya no estás reclamando como antes, ya no estás comparándote como antes. Hay una paz nueva que empieza a sostenerte incluso en medio de la incertidumbre. Y esa paz es señal de preparación completa. Cuando el corazón deja de presionar el tiempo empieza a acomodarse. Tal vez el repente no llegará con ruido, tal vez no será un anuncio público, tal vez será algo que comenzará en lo sencillo. Pero cuando suceda, sentirás una confirmación interna profunda. Sentirás que todo lo anterior tenía sentido. Sentirás que el silencio fue necesario. Sentirás que cada noche de preguntas estaba construyendo una respuesta mayor. Y quiero decirte algo más, con serenidad. El repente no llega para compensar el pasado, llega para inaugurar una etapa diferente. No será simplemente que las cosas mejoren, será que tú estarás diferente frente a ellas. Porque el mayor milagro no es que cambien las circunstancias, es que cambie la postura del corazón. Y el tuyo ya cambió. Hoy no te hablo desde urgencia, te hablo desde convicción tranquila. Estás en la fase final de algo que no se veía, pero que ya fue completado por dentro. La espera con propósito siempre produce estabilidad antes de manifestación. Por eso no te precipites, no fuerces conversaciones, no empujes puertas, no te desgastes intentando acelerar lo que ya tiene tiempo asignado. Descansa en la certeza de que el silencio fue diseño, y mientras te mantienes firme, sin ruido, sin dramatismo, sin presión, el cielo termina de acomodar lo que viene. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras están describiendo tu temporada con precisión, te invito con calma a hacer algo sencillo. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal. No como un gesto automático, sino como una manera de decir, estoy dispuesto a seguir creciendo en el proceso. Aquí caminamos sin prisa, sin presión, aprendiendo a entender los tiempos de Dios con madurez. Porque lo que viene no es un impulso momentáneo, es una transición preparada, y cuando llegue no necesitarás correr, solo caminarás en lo que ya fue alineado para ti. Lo que estás viviendo no es una pausa vacía. Es una escena bíblica que se está desarrollando en tu propia historia, aunque todavía no la puedas nombrar. Escúchame con atención, porque esto no es casualidad. Cada vez que Dios preparó un repente en la Escritura, primero permitió un proceso que parecía contradictorio. Primero hubo silencio. Primero hubo espera, primero hubo tensión interna. Recuerda a José, no el José del palacio, sino el del pozo, no el gobernador, sino el rechazado por sus propios hermanos. Él recibió un sueño claro, pero no recibió cumplimiento inmediato. Entre la promesa y el trono hubo traición, cárcel, olvido. Y sin embargo, en un solo día, todo cambió. Un repente. Pero ese repente no nació en el palacio. Nació en los años de formación, en la injusticia que no lo amargó, en la cárcel que no apagó su fe, en el silencio donde aprendió a interpretar no solo sueños, sino procesos. Lo que para Egipto fue un ascenso repentino, para José fue la culminación de un entrenamiento invisible. Ahora mírate a ti. Tal vez no estás en una cárcel física, pero has sentido limitaciones. Has sentido que otros avanzan, mientras tú permaneces en un lugar estrecho. Has sentido que tus capacidades no están siendo reconocidas.
Sin embargo, algo dentro de ti no se ha rendido. Eso es señal, porque el cielo no invierte años formando a alguien para dejarlo a medias. Dios no trabaja procesos largos sin propósito claro. Cuando el entrenamiento es profundo, es porque el destino también lo es. Piensa en David, ungido como rey cuando aún era un pastor anónimo. Recibió la palabra, pero regresó a cuidar ovejas. Después enfrentó gigantes, sí, pero también enfrentó persecución, desiertos, traiciones. Durante años fue un rey sin trono. Imagínate esa tensión. Saber que hay algo más, pero no verlo manifestado. Saber que fuiste llamado, pero seguir en la rutina. Saber que la promesa existe, pero vivir en la espera. Eso es lo que estás experimentando, y no es señal de error, es señal de formación real, porque cuando David finalmente se sentó en el trono, no era el joven impulsivo que enfrentó a Goliat, era un hombre templado por el desierto. Un corazón que aprendió a depender más de Dios que de la emoción del momento. El repente no fue improvisado. Fue el resultado de un proceso sostenido. Y ahora escucha esto como si el cielo te lo estuviera susurrando directamente. Tú también estás en la etapa previa al movimiento visible. No estás estancado. Estás siendo profundizado, no estás olvidado, estás siendo afirmado, no estás atrasado, estás siendo alineado. Cada día aparentemente igual está fortaleciendo algo que será necesario en la siguiente temporada. Cada oración que hiciste sin respuesta inmediata está afinando tu sensibilidad espiritual. Cada decepción que atravesaste sin endurecerte está ampliando tu capacidad de sostener bendición. Los repentes de Dios no llegan para personas que solo quieren escapar del proceso. Llegan para quienes permanecen en medio de él. Y tú has permanecido, tal vez con dudas, sí, tal vez con cansancio también, pero no te fuiste, no abandonaste tu fe, no soltaste tu esperanza, no decidiste rendirte. Eso pesa en el mundo espiritual, porque la fidelidad en lo oculto es la antesala del movimiento visible. Recuerda también a la mujer que durante años sufrió en silencio, hasta que un día tocó el manto de Jesús. Para la multitud fue un instante, para ella fueron años de desgaste, pero en un momento preciso, lo que había sido largo se volvió inmediato. 12 años resumidos en un segundo de fe. Ese es el tipo de repente que viene. Uno que no borra el proceso, pero lo honra. Uno que no niega las lágrimas, pero las transforma en testimonio silencioso. Y quiero hablarte con claridad profética, sin exageración, pero con convicción profunda. Lo que viene no será pequeño, no porque busque impresionarte, sino porque ha sido preparado con detalle. Has sentido que algo se está acomodando dentro de ti, como si ciertas cosas ya no te atrajeran igual, como si ciertas conversaciones ya no te llenaran, como si tu enfoque estuviera cambiando sin que nadie lo notara. Eso es alineación. Dios primero ajusta el corazón, luego ajusta el escenario. Si el escenario cambiara antes que el corazón arruinaría el escenario. Por eso, el proceso fue interno primero. Estás más listo de lo que crees, listo para recibir sin perderte, listo para avanzar sin olvidar quién te sostuvo, listo para entrar en una nueva etapa sin depender de la emoción. Los relatos bíblicos no son historias lejanas, son patrones espirituales. Y el patrón es claro: antes del movimiento público siempre hay un trabajo privado. Tú estás saliendo de esa etapa privada, no con ruido, con solidez. El repente de Dios no será una explosión que te descontrole. Será una confirmación que te estabilice. No será caos,
Será orden manifestado, y cuando llegue, recordarás estas palabras. Recordarás las noches en que pensaste que nada cambiaba. Recordarás las conversaciones internas donde luchabas con la duda. Recordarás el silencio que parecía interminable, y entenderás que todo estaba siendo tejido. El pozo fue necesario. El desierto fue necesario. La espera fue necesaria. No porque Dios disfrute verte esperar, sino porque el destino requería profundidad. Y tú ya no eres el mismo que comenzó este proceso. Estás más consciente, más sensible, más firme. Eso no es casualidad, eso es preparación completándose. Permite que esta verdad descienda a tu interior sin ansiedad. Cuando el cielo decide mover algo, no hay fuerza humana que lo detenga. Pero el cielo nunca se mueve antes de que el corazón esté listo. Y el tuyo ya está entrando en esa madurez. Prepárate, no para un espectáculo. Prepárate para una transición que confirmará que el silencio fue el capítulo más importante de tu historia. No todo lo que Dios hace se puede medir con los ojos. Hay temporadas en las que lo más poderoso ocurre sin ruido, sin anuncios, sin señales espectaculares. Es en lo invisible donde se gestan los cambios más profundos. Tú has estado esperando algo visible, una confirmación clara, una respuesta que no deje dudas. Pero mientras mirabas hacia afuera, el cielo trabajaba hacia adentro, y eso, aunque no lo percibas con facilidad, es la señal más segura de que algo grande se está formando. Imagínate una semilla debajo de la tierra. Desde la superficie parece que no sucede nada. El suelo luce igual día tras día. Pero debajo, en silencio, hay ruptura, hay expansión, hay transformación. La semilla se abre antes de salir. Y abrirse duele. El proceso interno no es cómodo, implica soltar capas antiguas, implica dejar atrás formas de pensar que antes parecían seguras, implica permitir que Dios arranque temores que estaban profundamente arraigados. Tal vez por eso esta etapa fue tan silenciosa, porque lo que estaba siendo trabajado no era externo, era estructural, no era circunstancial, era esencial. Lo invisible no es ausencia de acción, es acción profunda. El problema es que nuestra mente suele asociar movimiento con ruido. Pensamos que si algo está ocurriendo debe notarse. Pero en el reino de Dios, muchas veces lo que define el futuro sucede lejos de los reflectores. Y tú has estado en ese lugar. No en abandono, en formación silenciosa. Mira tu corazón ahora, no es igual que antes. Has aprendido a observar más y reaccionar menos. Has aprendido a callar cuando antes hubieras discutido. Has aprendido a esperar cuando antes habrías forzado. Eso es crecimiento invisible, y el crecimiento invisible es el más sólido. Porque cuando algo crece sin depender de aplausos, no se derrumba cuando los aplausos faltan. Cuando algo madura en lo oculto, no necesita validación constante para mantenerse firme. Quizá te preguntaste muchas veces, ¿está Dios haciendo algo? Y la respuesta siempre fue sí, pero no en la dirección que esperabas. Estaba ajustando tu visión. Estaba afinando tu discernimiento, estaba fortaleciendo tu capacidad de sostener bendición sin perder humildad. La esperanza en lo invisible no es ingenuidad, es confianza madura. Es saber que aunque no puedas ver el panorama completo, hay una inteligencia divina organizando detalles. Y lo más hermoso es esto, lo invisible ya tiene forma. No es una idea abstracta, no es un deseo lejano. Es una realidad que está terminando de consolidarse.
Hay conexiones que ya fueron preparadas, hay oportunidades que ya fueron ordenadas, hay respuestas que ya están listas, aunque aún no se hayan manifestado. El silencio no es un cuarto vacío, es un taller en plena actividad. Respira profundamente ahora, deja que la ansiedad baje un poco. No necesitas vigilar cada minuto del reloj, no necesitas revisar constantemente si algo cambió. No necesitas esforzarte por descifrar cada detalle. El Dios que comenzó el proceso es el mismo que lo terminará. La esperanza en lo invisible no es esperar con tensión, es esperar con serenidad. Es saber que cuando llegue el momento lo reconocerás sin confusión. Porque lo que viene no te tomará desprevenido, te encontrará listo. Te encontrará estable, te encontrará con una fe que ya no depende de emociones intensas, sino de convicciones profundas. Y quiero que entiendas algo más. Lo invisible no solo prepara circunstancias, también sana heridas que todavía no sabías que necesitaban restauración. Mientras esperabas un cambio externo, Dios estaba reparando fisuras internas. Mientras pedías una señal, Él estaba fortaleciendo tu identidad. Mientras deseabas una puerta abierta, Él estaba consolidando tu carácter. Eso es misericordia, porque cuando el repente se manifieste, no solo tendrás una nueva situación, tendrás un nuevo nivel de estabilidad. El verdadero milagro no será lo que recibas, será la versión de ti que podrá sostenerlo. Confía en lo que no ves, confía en lo que aún no se anuncia, confía en el trabajo silencioso que no necesita exhibirse para ser real. Lo invisible está más avanzado de lo que imaginas, y cuando finalmente cruce la línea hacia lo visible, no será sorpresa para el cielo. Será cumplimiento exacto del proceso. Permanece firme, permanece tranquilo, permanece abierto, porque el Dios que trabaja en lo oculto nunca deja una obra inconclusa, y mientras permaneces firme, mientras eliges confiar aunque no tengas todas las respuestas, permite que esta verdad se asiente en tu interior. Tal vez ahora mismo, en este instante, sientes que Dios ha estado trabajando contigo en silencio. Si es así, no necesitas escribir un discurso largo. Basta una palabra sencilla, honesta, que salga desde lo profundo. Si lo deseas, puedes dejar en los comentarios, confío, no como una fórmula, sino como una declaración serena de que decides permanecer en el proceso sin ansiedad, porque a veces una sola palabra dicha con fe vale más que muchas explicaciones. Y cuando comienzas a confiar en lo invisible, cuando decides descansar en medio del silencio, inevitablemente surge una pregunta muy humana: ¿cómo vivo mientras espero? ¿Qué hago con los días que todavía no cambian? ¿Cómo aplico esta verdad a mi realidad diaria? Porque una cosa es entender que el repente viene, y otra cosa es levantarte mañana, ir a trabajar, enfrentar pendientes, lidiar con responsabilidades, mientras nada parece distinto. Aquí es donde la fe deja de ser concepto y se vuelve práctica. La aplicación real del proceso no está en emociones intensas, sino en decisiones pequeñas y constantes. Empieza por algo sencillo. Ordena tu interior antes de exigir orden exterior. Si el cielo está trabajando en lo invisible, tu tarea no es presionar resultados, sino cuidar tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Cuidando lo que permites que habite en tu mente. La espera puede llenarse de comparaciones, de dudas repetitivas, de escenarios negativos imaginados. Pero también puede llenarse de pensamientos alineados con confianza. Cada vez que te sorprendas diciendo, nada cambia, detente y corrige suavemente. Algo se está formando,
aunque no lo vea. No es negación de la realidad. Es enfoque correcto. Otra aplicación práctica es aprender a vivir con excelencia en lo que ya tienes. Muchas veces esperamos que algo nuevo llegue para dar lo mejor, pero el proceso madura cuando decides ser fiel en la temporada actual. Si hoy estás en una etapa sencilla, no la desprecies. La fidelidad en lo cotidiano prepara la estabilidad en lo extraordinario. El repente no te encontrará desordenado, te encontrará consistente. Pregúntate con honestidad: ¿estoy usando bien el tiempo que tengo? ¿Estoy creciendo en lo que puedo controlar? ¿Estoy desarrollando disciplina, carácter, paciencia? Porque cuando el movimiento llegue, necesitarás hábitos sólidos, no solo emoción. También es importante revisar tu lenguaje diario. Lo que declaras constantemente va formando tu percepción. Si repites que estás atrasado, tu mente comenzará a actuar desde esa creencia, pero si eliges decir que estás en preparación, tu postura cambia. La aplicación no es gritar declaraciones forzadas, es hablar con coherencia interna. Mientras esperas, fortalece relaciones sanas. Rodéate de conversaciones que edifiquen. Evita ambientes que alimenten ansiedad constante. No necesitas rodearte de ruido cuando estás aprendiendo a valorar el silencio. Y algo más, no descuides tu descanso. La ansiedad por el futuro suele robar la paz del presente. Pero si el repente depende de Dios y no de tu esfuerzo desmedido, entonces puedes permitirte respirar. Dormir sin culpa. Disfrutar momentos simples sin sentir que estás perdiendo tiempo. Descansar también es un acto de fe. En la práctica diaria, la espera se transforma cuando eliges agradecer incluso antes de ver resultados. No como obligación religiosa, sino como reconocimiento consciente de que algo se está moviendo aunque no se perciba todavía. La gratitud cambia la postura del corazón. Cuando agradeces por lo que ya fue formado en ti, paciencia, resistencia, discernimiento, empiezas a notar que el proceso no fue vacío. Además, hay una aplicación que pocos mencionan. Suelta la necesidad de explicarle tu proceso a todos. No todos entenderán tu temporada. No todos comprenderán por qué estás más callado, más enfocado, más selectivo. Está bien, la preparación muchas veces es privada. No necesitas validación pública para confirmar lo que Dios está haciendo contigo. Y en lo práctico, continúa sembrando, continúa aprendiendo. Continúa desarrollándote. No detengas tu crecimiento esperando una señal espectacular. El crecimiento constante es parte del diseño. Tal vez el repente será una oportunidad profesional. Tal vez será una restauración emocional. Tal vez será una dirección clara que cambie tu rumbo. Pero en cualquiera de los casos, la preparación práctica es esencial. Imagina que mañana llega esa puerta que tanto esperabas. ¿Estás listo emocionalmente para asumirla? ¿Estás estable espiritualmente para no perderte en ella? ¿Estás disciplinado para sostenerla? Si hay áreas que aún necesitan fortalecerse, este es el momento perfecto para trabajarlas. La espera no es tiempo perdido. Es margen de mejora. Y quiero hablarte con franqueza amorosa. No conviertas la espera en excusa para la pasividad. Descansar no es dejar de avanzar. Confiar no es cruzarse de brazos. Significa avanzar sin desesperación. Camina con constancia. Haz lo que te corresponde hoy. Resuelve lo que sí está en tus manos. Perdona si necesitas perdonar. Organiza si necesitas organizar.
Aprende si necesitas aprender. Cada pequeño ajuste diario es parte de la alineación mayor. El repente no llega a una vida descuidada. Llega a una vida que, aún en silencio, siguió creciendo. Y mientras aplicas estas decisiones prácticas, notarás algo interesante. La ansiedad comienza a disminuir. La urgencia se suaviza, la comparación pierde fuerza, empiezas a disfrutar el proceso, no porque sea fácil, sino porque comprendes que tiene dirección. La aplicación diaria transforma la espera en construcción. Hoy, cuando termine este momento, no necesitas hacer algo extraordinario. Empieza por algo simple. Habla contigo mismo con paciencia. Organiza un área pequeña que hayas postergado. Dedica unos minutos a reflexionar sin distracciones. Haz una acción concreta que refleje que estás preparándote. Eso es fe práctica. Y cuando el repente finalmente se manifieste, no sentirás que llegó de la nada. Sentirás que encaja perfectamente con lo que ya estabas construyendo. Porque la verdadera preparación no es pasiva, es constante. Y tú ya comenzaste ese camino. Sigue caminando, sin prisa, sin presión, pero con intención clara. Lo que viene encontrará una vida en movimiento sereno, no en desesperación. Lo que estás atravesando no es una simple espera. Es una escuela, y en esta escuela Dios no está retrasando tu historia, la está profundizando, no está posponiendo tu promesa, está ampliando tu capacidad. No está cerrando el cielo, está expandiendo tu interior. El propósito en la espera no siempre se entiende mientras se vive. Muchas veces solo se comprende cuando se mira hacia atrás. Pero eso no significa que no exista ahora mismo. Mientras tú pensabas que estabas detenido, Dios estaba ensanchando tu alma. Porque lo que viene requiere más que deseo, requiere madurez, requiere estabilidad emocional, requiere una identidad que no dependa del resultado. El propósito de esta temporada ha sido formar una versión de ti que no se derrumbe cuando el movimiento llegue. Imagina por un momento que todo lo que pediste hubiera llegado hace un año, con la mentalidad que tenías entonces, con las heridas que aún no habías procesado, con la inseguridad que todavía te dominaba en ciertas áreas. Tal vez habría sido demasiado. Dios no solo ve tu anhelo, ve tu estructura, y cuando la estructura no es suficiente para sostener el peso de la bendición, Él decide primero fortalecer la base. Eso es amor, porque hay promesas que pesan, hay responsabilidades que transforman dinámicas completas. Hay repentes que cambian la manera en que otros te perciben, la manera en que tú te administras, la manera en que enfrentas decisiones. Sin carácter, el cambio abruma. Con carácter, el cambio se administra. El propósito en la espera es desarrollar ese carácter. No el carácter que se muestra cuando todo va bien, sino el carácter que se sostiene cuando nada cambia. El carácter que permanece cuando el cielo guarda silencio. El carácter que no negocia principios, aunque el resultado tarde. En esta temporada aprendiste a obedecer sin recompensa inmediata. Aprendiste a confiar sin garantías visibles. Aprendiste a servir sin reconocimiento. Eso es crecimiento real. Dios forma antes de entregar. Ese es el patrón. Moisés no fue liberador en Egipto inmediatamente. Pasó años en el desierto, aprendiendo a pastorear, aprendiendo a depender, aprendiendo a escuchar. El desierto no fue pérdida de tiempo, fue entrenamiento estratégico. El propósito no siempre se revela con claridad en el momento, pero siempre deja huellas internas. ¿Notas que ya no reaccionas con la misma impulsividad?
¿Notas que ahora reflexionas antes de decidir? ¿Notas que tu dependencia emocional de ciertas personas o resultados ha disminuido? Eso no es casualidad. Eso es preparación con propósito. La espera te enseñó a distinguir entre lo que deseas y lo que necesitas. Te ayudó a soltar expectativas que no estaban alineadas con tu verdadero llamado. Te permitió enfrentar inseguridades que antes evitabas. El propósito en la espera también es purificar motivaciones. Porque cuando el repente llegue, no debe convertirse en una plataforma para el ego, sino en una herramienta para el propósito. Y aquí hay algo profundo. Dios no acelera procesos para satisfacer impaciencia. Los completa para asegurar permanencia. Lo que llega antes de tiempo puede perderse fácilmente. Lo que llega después de formación se sostiene. Tal vez esta temporada te confrontó contigo mismo. Te mostró áreas que necesitaban ajuste. Te obligó a detenerte y escuchar emociones que habías ignorado. Te llevó a revisar prioridades. Eso también fue parte del propósito. El cielo no solo estaba preparando algo para ti, estaba preparándote para algo. Y esa diferencia es enorme, porque cuando la preparación se enfoca solo en lo externo, el corazón queda frágil. Pero cuando la preparación es interna, el cambio externo se convierte en expansión natural. No mires esta etapa como un retraso. Mírala como un ensanchamiento. Dios ensancha la vasija antes de llenarla. Si la llena antes de ensancharla, se derrama. Tú has sido ensanchado. Tus límites emocionales se ampliaron. Tu paciencia se fortaleció. Tu discernimiento se afinó, tu fe dejó de depender de señales constantes. Eso es madurez espiritual, y la madurez no siempre es emocionante. Muchas veces es silenciosa, firme, constante. El propósito en la espera también incluye algo más: romper dependencias ocultas. Tal vez dependías demasiado de la aprobación de otros. Tal vez necesitabas resultados rápidos para sentirte valioso. Tal vez medías tu identidad por logros visibles. En el silencio, esas dependencias fueron expuestas, y poco a poco, Dios fue reajustando tu identidad. Ahora empiezas a entender que tu valor no depende del aplauso, que tu llamado no depende de la velocidad, que tu identidad no depende de la comparación. Eso es libertad. El repente que viene no será simplemente un evento, será una confirmación de que el proceso cumplió su propósito. Y cuando llegue, no sentirás que estás improvisando. Sentirás que estás entrando en algo para lo cual fuiste preparado paso a paso. Por eso no te desesperes. Si aún hay días silenciosos, es porque el propósito todavía está afinando detalles. Si aún hay preguntas sin respuesta, es porque la estructura se está consolidando. Si aún hay áreas en transformación, es porque Dios no entrega a medias. El propósito en la espera es profundo, aunque discreto. Te está convirtiendo en alguien capaz de administrar lo que antes solo soñabas. Te está enseñando a depender más del carácter que de la emoción. Te está llevando a una estabilidad que no se romperá con el primer desafío. Y cuando finalmente mires atrás, no dirás, Dios tardó. Dirás, Dios fue preciso. Porque el tiempo de Dios no se mide en urgencia humana, se mide en preparación completa. Lo que viene necesita la versión madura de ti. Y esa versión ya está emergiendo. No estás esperando en vano, estás siendo formado con propósito eterno. Permanece firme. El proceso no es castigo, es capacitación para lo que ya está asignado a tu vida. Y en medio de todo este proceso,
Hay algo que no podemos ignorar. El corazón se cansa, aunque entiendas que la espera tiene propósito, aunque aceptes que el silencio forma carácter, aunque creas que el repente viene, hay días en que el alma simplemente se siente agotada. No agotada de Dios, agotada de sostenerse fuerte todo el tiempo. Hay un cansancio que no se ve en el rostro, pero pesa en el interior. Es el cansancio de haber sido resiliente por mucho tiempo, de haber explicado menos y soportado más, de haber sonreído mientras procesabas batallas internas que nadie conocía. Y quiero hablarle directamente a esa parte de ti. No eres débil por sentirte cansado. No eres menos espiritual por admitir que hay momentos en que te pesa continuar. El proceso forma, sí, pero también expone heridas antiguas, y a veces, mientras Dios prepara lo que viene, también necesita restaurar lo que quedó fracturado en el camino. La restauración del corazón no es un evento repentino. Es una reconstrucción suave. Tal vez esta temporada te mostró inseguridades que pensabas superadas. Tal vez enfrentaste recuerdos que creías cerrados. Tal vez ciertas palabras del pasado todavía resonaban más fuerte de lo que imaginabas. Eso no significa retroceso. Significa que Dios decidió sanar en profundidad, porque no puedes entrar en una nueva etapa cargando heridas no atendidas. No puedes sostener un repente con un corazón que aún sangra en silencio. Por eso el cielo no solo trabaja en tus circunstancias, trabaja en tu interior. Hubo noches en que lloraste sin saber explicar exactamente por qué. No era solo por la espera, era por acumulación, por presión sostenida, por expectativas no cumplidas, por desgaste emocional. Y en esas noches, aunque no lo sentiste claramente, Dios estaba presente. No siempre con respuestas, a veces solo con compañía. La restauración comienza cuando dejas de exigirte perfección espiritual. Cuando aceptas que puedes estar en proceso y aún así ser amado. Cuando reconoces que tu valor no disminuye porque estés cansado. Escucha esto con ternura. Dios no se decepciona de tu fragilidad. Él la conoce desde el principio. Y en lugar de reprocharla, la abraza. Tal vez parte de tu agotamiento vino de intentar sostenerlo todo solo, de querer ser fuerte para todos, de no permitirte bajar la guardia. Pero la restauración empieza cuando sueltas esa carga. No necesitas demostrarle nada a Dios. No necesitas fingir fortaleza constante. No necesitas esconder tus dudas. El corazón se restaura cuando se permite ser honesto. Y en este proceso aprendiste algo valioso. Tu identidad no está en lo que logras, sino en quién eres delante de Dios. No está en la rapidez del cumplimiento, sino en la fidelidad del camino. El repente que viene no solo traerá movimiento externo, también encontrará un corazón más limpio, más ligero, más auténtico. Porque muchas cosas se cayeron en esta temporada. Expectativas irreales, dependencias emocionales, miedos que dominaban decisiones. Se sintió como pérdida, pero fue poda. Y la poda duele antes de mostrar fruto. La restauración del corazón también implica perdonarte por decisiones pasadas, por errores que te reprochaste durante demasiado tiempo, por momentos en que reaccionaste desde el dolor y no desde la madurez. No puedes avanzar libremente si sigues cargando culpa innecesaria. Dios no está revisando tu pasado para condenarte. Lo está redimiendo para enseñarte. Hay una diferencia enorme. Redimir es tomar lo que parecía error y convertirlo en aprendizaje. Convertir lo que parecía fracaso en fundamento de sabiduría.
Tu historia no está manchada, está siendo transformada, y mientras el cielo prepara el siguiente capítulo, está asegurándose de que tu corazón no entre herido, sino fortalecido. Tal vez aún hay áreas que necesitan descanso, permítetelo. Tal vez necesitas hablar menos y escuchar más. Hazlo. Tal vez necesitas desconectarte de ciertas voces que alimentan presión constante. Está bien. La restauración no es debilidad, es estrategia divina. Un corazón restaurado no reacciona desde la herida, responde desde la madurez. No actúa por miedo, actúa por convicción. Y eso es exactamente lo que el repente requiere. Porque cuando llegue el cambio, necesitarás estabilidad emocional para no sabotearlo. Necesitarás paz interna para no desconfiar de lo que pediste. Necesitarás seguridad en tu identidad para no compararte. El cansancio que sentiste no fue señal de fracaso, fue señal de que estabas siendo estirado. Y ahora, poco a poco, Dios está devolviendo fuerzas. No con euforia exagerada, con serenidad profunda. Empiezas a notar que ya no te afecta todo igual, que ciertas críticas ya no te desestabilizan, que ciertos retrasos ya no te desesperan como antes. Eso es sanidad, no es que desaparezcan los desafíos. Es que tú estás más fuerte frente a ellos. El corazón restaurado no necesita aplausos para sentirse seguro. No necesita validación constante. No necesita compararse. Simplemente descansa. Y desde ese descanso está listo para recibir. Escucha esto con claridad suave pero firme. No estás roto. Estás siendo reconstruido con mayor precisión. Las grietas no fueron el final. Fueron el punto de intervención divina. El repente no llegará a un corazón exhausto. Llegará a un corazón que fue restaurado durante el silencio. Y esa restauración ya comenzó. Respira. No tienes que correr. No tienes que probar nada. Permite que Dios termine de sanar lo que comenzó a tocar. Lo que viene no solo será cambio de circunstancias. Será confirmación de que el proceso también restauró tu interior. Y un corazón restaurado está listo para sostener el cumplimiento sin perder la paz. Y después de la restauración, llega algo más profundo que la emoción. Llega la certeza, no una certeza ruidosa, no una certeza que grita o presume, sino una certeza silenciosa que se instala en el alma como una raíz firme. Es diferente a la euforia. La euforia depende de lo que ocurre afuera. La certeza nace de lo que ya fue establecido adentro, y tú estás entrando en esa etapa. Ya no necesitas señales constantes para creer. Ya no necesitas confirmaciones diarias para sostener tu esperanza. Algo dentro de ti comenzó a estabilizarse de una manera nueva. Eso es madurez espiritual. La certeza silenciosa no significa que todas las dudas desaparecieron. Significa que las dudas ya no gobiernan. No toman decisiones por ti, no definen tu identidad, no dictan tu dirección. Antes, cualquier demora podía sacudir tu confianza. Ahora, aunque no entiendas completamente, permaneces firme. Eso no es casualidad, es fruto del proceso. Porque cuando Dios permite una temporada larga, no lo hace solo para prepararte externamente. Lo hace para establecer una identidad que no se mueva con cada viento. Y escucha esto con profundidad. Tu identidad ya no está en lo que estás esperando. Está en quién eres mientras esperas. Eso cambia todo. Porque si tu identidad dependiera del cumplimiento, vivirías inestable hasta que llegara.
Pero si tu identidad está anclada en quién eres delante de Dios, entonces el cumplimiento se convierte en una consecuencia, no en una condición. Y esa es la transición que está ocurriendo ahora. Has dejado de pensar, seré completo cuando suceda. Ahora empiezas a entender, ya estoy siendo formado, incluso antes de que suceda. La certeza silenciosa es esa voz interna que no necesita convencer a nadie. Es esa convicción tranquila que te dice, estoy en el lugar correcto, aunque aún no vea todo claro. No es arrogancia, es estabilidad. En la Biblia, antes de grandes movimientos visibles, hubo momentos de afirmación interna. Jesús pasó años en anonimato antes de iniciar su ministerio público, no porque no tuviera poder, sino porque el tiempo debía cumplirse con precisión. El cielo no acelera etapas solo porque hay expectativa. Cumple tiempos exactos, y cuando el tiempo se cumple, el movimiento no necesita explicación, simplemente ocurre. Tú estás acercándote a ese cumplimiento. No lo sabes todo, no ves todo, pero algo dentro de ti ya no tiembla como antes. Esa es la señal. La certeza silenciosa también te libera de la comparación. Ya no miras tanto lo que otros reciben. Ya no te preguntas por qué a ellos antes que a ti. Porque entendiste que cada proceso tiene ritmo propio. La comparación nace de la inseguridad, la certeza nace de la identidad, y tu identidad está siendo reafirmada sin ruido. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no buscas aprobación constante. Ya no dependes de que otros reconozcan tu crecimiento. Sabes lo que has atravesado, sabes lo que has aprendido, sabes lo que ha cambiado en ti. Eso basta. El repente que viene no definirá tu valor. Solo confirmará tu preparación, y cuando llegue no te inflará el ego, te afirmará la convicción. Porque ya no estás buscando un evento que te complete, estás caminando como alguien que fue trabajado profundamente. La certeza silenciosa también trae paz frente a la incertidumbre, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en quien dirige el proceso. Y aquí hay algo muy importante. Esta certeza no es producto de emoción. Es producto de resistencia sostenida. Resististe el silencio, resististe la duda, resististe la tentación de rendirte. Cada vez que decidiste permanecer, la certeza creció. No lo notabas día a día. Pero ahora puedes sentirlo. Tu fe dejó de ser frágil, se volvió firme. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no dependes del resultado para mantenerte en pie. Eso es transformación real, y cuando el repente finalmente se manifieste, no te tomará por sorpresa interior. No te hará perder equilibrio, no te sacará de centro. Será una extensión natural de lo que ya fue establecido en lo invisible. La certeza silenciosa te prepara para recibir sin miedo, sin sabotear, sin desconfiar, sin pensar que lo perderás en cualquier momento. Porque sabes que lo que Dios entrega después de un proceso profundo no es temporal, es estable. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios no terminó contigo. El silencio no fue el final, la espera no fue el cierre, fue la antesala. Tus promesas no están canceladas, están alineadas, no están perdidas, están posicionadas, y aunque aún no veas el escenario completo, la estructura ya está lista. La certeza silenciosa no necesita aplausos, no necesita espectáculo, no necesita dramatismo. Solo necesita una convicción firme que diga, estoy preparado para lo que viene, porque fui trabajado en lo que no se veía.
Y tú ya estás en ese punto, no porque seas perfecto, sino porque fuiste moldeado, no porque nunca dudaste, sino porque no abandonaste, no porque no te cansaste, sino porque permitiste que el cansancio te enseñara dependencia. La etapa que comienza no será ruidosa, será precisa, y cuando el movimiento se active, reconocerás que nada fue improvisado. El cielo no improvisa repentes, los ejecuta cuando todo está listo, y tú ya no eres el mismo que comenzó esta espera. Eres alguien con identidad afirmada, con corazón restaurado, con propósito entendido, con certeza silenciosa, y esa certeza es la señal más clara de que el tiempo invisible está llegando a su cumplimiento. Y después de comprender el propósito, después de permitir que el corazón sea restaurado, después de afirmar tu identidad en silencio, llega un momento necesario, el descanso del alma, no el descanso físico solamente. El descanso interior es el lugar donde ya no estás luchando contra el tiempo, donde ya no estás intentando descifrar cada señal, donde ya no estás empujando puertas con ansiedad. El alma se cansa cuando intenta controlar lo que solo Dios puede ordenar. Y quizás, sin darte cuenta, cargaste más peso del que te correspondía. Intentaste anticipar escenarios, intentaste prever cada detalle, intentaste mantener todo bajo vigilancia espiritual. Pero el descanso verdadero comienza cuando aceptas que no eres el arquitecto del cumplimiento. Eres el participante del proceso. Descansar el alma no significa desconectarte de tu fe, significa confiar tanto en Dios que ya no necesitas vigilarlo. Eso es profundo, porque muchas veces decimos que confiamos, pero seguimos tensos, seguimos calculando, seguimos preocupados por los tiempos, seguimos revisando si algo ya cambió. El descanso del alma es soltar esa tensión invisible, es decir, internamente, Dios, tú sabes el momento exacto. Yo caminaré en paz mientras tanto. No es pasividad, es confianza madura. El alma necesita descanso porque ha atravesado intensidad, ha procesado dudas, ha enfrentado incertidumbre, ha sido estirada en áreas que antes estaban cómodas. Y aunque todo eso fue necesario, también requiere reposo. Jesús decía, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es evasión de la realidad, es alivio del peso innecesario. Tal vez hoy no necesitas más revelación, tal vez no necesitas más explicación, tal vez necesitas simplemente reposar, permitir que la paz descienda sin resistencia, permitir que el corazón deje de anticipar. Permitir que el alma suelte la presión de tener que entenderlo todo, porque cuando el alma descansa, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía urgente se vuelve manejable. Lo que antes parecía amenaza se vuelve proceso. Lo que antes parecía abandono se revela como formación. Descansar también implica aceptar que no todo depende de tu desempeño espiritual. No todo depende de cuánto oras, cuánto analizas, cuánto planificas. Hay cosas que simplemente dependen del tiempo de Dios, y el tiempo de Dios no se acelera por ansiedad, se cumple por diseño. Quizás has estado tan concentrado en el repente que olvidaste disfrutar el hoy. Tan enfocado en el cambio futuro que no permitiste que la paz presente te abrazara. Pero el descanso del alma trae equilibrio. Te recuerda que el proceso no es una carrera, que tu valor no está en la velocidad.
Que tu historia no se mide por comparaciones. Respira profundamente. Imagina por un momento que todo está bajo control divino, no parcialmente, totalmente. Imagina que incluso aquello que no entiendes ya fue considerado en el plan mayor. Eso es descanso. No necesitas resolverlo hoy, no necesitas descifrarlo esta noche, no necesitas tener todas las piezas en orden antes de dormir. El alma encuentra reposo cuando deja de sostener lo que no le pertenece. Tal vez en esta temporada tu oración ya no será intensa ni larga, tal vez será más sencilla, más honesta, más tranquila. Señor, confío, guíame, sosténme. Eso basta. El descanso del alma también sana expectativas rígidas. Te permite aceptar que el repente puede no llegar como lo imaginaste, pero llegará como lo necesitas, y cuando descansas, dejas espacio para que Dios sorprenda sin que tu mente limite la forma. El alma cansada se endurece. El alma descansada se vuelve flexible. Y la flexibilidad espiritual es necesaria para reconocer el movimiento cuando ocurra. Si estás agotado, no te juzgues. Si te sientes más callado, no te preocupes. Si no tienes palabras elaboradas, está bien. A veces el mayor acto de fe es simplemente recostarte en la fidelidad de Dios, sin exigencias, sin presión, sin dramatismo. El descanso del alma no es el final del proceso. Es el punto donde la confianza alcanza madurez. Es el momento en que dices, hice lo que me correspondía. Ahora dejo que Dios haga lo suyo. Y en ese punto, algo cambia. No afuera, adentro. La respiración se hace más profunda. La mente se aclara. El corazón se suaviza. Y desde ese lugar de calma, el repente puede llegar sin desestabilizarte, porque no te encontrará luchando contra el tiempo. Te encontrará en paz, y esa paz es la señal más clara de que estás listo. Listo no porque todo esté resuelto, listo porque ya no estás en guerra con el proceso. Descansa, no como quien se rinde, sino como quien confía plenamente. El cielo no necesita tu tensión para actuar, solo tu corazón disponible. Y en ese descanso, incluso antes de que el movimiento visible ocurra, ya hay una victoria. La victoria de un alma que aprendió a confiar sin ver. Y eso, aunque no haga ruido, es profundamente poderoso. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos en este tiempo de reflexión, quiero que te quedes con algo muy simple, pero profundamente verdadero. No estás tarde, no estás fuera, no estás olvidado. Has sido preparado. Cada noche de pregunta fue parte del diseño. Cada día aparentemente igual fue formación silenciosa. Cada lágrima que no te hizo rendirte fue fortalecimiento invisible. El repente de Dios no llega para improvisar tu historia. Llega para confirmar que el proceso terminó su trabajo. Y cuando ese momento se active, porque se activará, no necesitarás correr detrás de él. No tendrás que convencer a nadie, no tendrás que demostrar nada. Simplemente caminarás en algo que ya fue alineado. Recuerda esto, el silencio no fue ausencia, fue taller. La espera no fue castigo, fue estructura. El cansancio no fue derrota, fue expansión. Dios no terminó contigo. Lo que parece pausa es preparación. Lo que parece lentitud es precisión. Lo que parece demora es profundidad. Tal vez mañana todo se vea igual externamente, pero algo dentro de ti ya cambió. Y ese cambio interior es la señal más fuerte de que estás entrando en una etapa distinta. No porque lo sientas con euforia, sino porque lo sostienes con paz. Sigue caminando con esa serenidad.
Sigue confiando sin presión. Sigue creciendo sin compararte. Lo que viene no necesitará ruido para confirmarse. Y cuando mires hacia atrás, entenderás que cada palabra de este proceso tenía sentido. Si este mensaje te acompañó hoy, si sentiste que fue una confirmación para tu temporada, te invito con calma a dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. No por obligación, sino para que sigamos caminando juntos en estos espacios de profundidad y paz. Aquí no buscamos presión espiritual, buscamos madurez. Aquí no caminamos con urgencia, caminamos con propósito. Este canal es un refugio, un lugar donde puedes respirar, un espacio donde el silencio también tiene significado. Y antes de despedirme, quiero bendecirte con palabras sencillas pero sinceras. Que tu corazón permanezca firme mientras el cielo termina de ordenar lo que viene. Que tu mente descanse sin ansiedad, que tu espíritu se fortalezca en el silencio, que el repente de Dios te encuentre preparado, estable y en paz. No estás solo, Dios sigue obrando, y lo que está en proceso está más cerca de lo que imaginas. Gracias por estar aquí, te abrazo en esta etapa y nos vemos en el siguiente mensaje.